De pronto, la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo. Y si bien no es algo nuevo, apenas asistimos a los primeros atisbos de una herramienta con potencial para cambiar la industria, la experiencia de los usuarios y hasta las relaciones personales. Bienvenidos a la segunda temporada de Desmuteados, el podcast de Endava Latam. En cada episodio armamos una charla de café virtual en la que convocamos a expertos de diferentes disciplinas y los invitamos a conversar sobre tendencias, pero también a compartir experiencias, aprendizajes y mejores prácticas para el desarrollo de productos y soluciones. En este episodio, dos expertos de Endava van a hablar sobre la inteligencia artificial. Hoy se desmutean Sebastián Ordiz, Head of Development, y Mario Rugeles, Head of Data. Sebastián, ya llevamos como un tiempito hablando de AI. Llevamos varios mesecitos tocando el tema de AI y he notado que siempre que tenemos una conversación, algo nuevo ya ha pasado, ¿sí? Entonces, una conversación, lanzaron Llama, Meta lanzó Llama, que lanzaron algún modelo en Hugging Face, que algún proveedor de cloud sacó una nueva red neural, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los últimos 6 meses han sido, pues, literalmente una revolución. Cosas inimaginables han pasado en solo 6 meses. Todo pasa muy rápido, sí. Y eso trae, ¿no?, a la pregunta inicial, ¿por qué AI hace 6 meses? O ¿por qué AI Sí. ahora? Nos planteamos, ¿no? Porque en los medios salió mucho inteligencia artificial, se empezó a hablar de inteligencia artificial por todos lados. ¿Y por qué ahora? ¿Nació ayer? Esa es la pregunta. Y yo creo que no. ¿Vos qué decís, Mario? Pues eso es algo que lleva varias décadas cocinándose lentamente, porque el tema de redes neuronales es un tema ya, creo que los primeros papers de redes neuronales salieron en la década del 50 más o menos, ¿sí? Entonces eran estructuras, unas abstracciones que emulaban de alguna manera la neurona biológica, ¿sí? Y adaptadas para un procesamiento de datos. Lo que ocurre es que en esa época no había el poder de cómputo que existe ahora. Entonces digamos que era algo que en el papel era bastante interesante, no pasaba más de una curiosidad, ¿no? Pero eran algoritmos que requerían bastante procesamiento en memoria, ¿sí? De disco, espacio, etcétera. Entonces eso cambió más o menos 2000, a inicios del 2000, más o menos que empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Sí, en los comienzos solo era gente muy específica, se usaba, o sea, Correcto. La inteligencia artificial nació para ver soluciones a problemas complejos de dominios muy específicos, ¿no? Entonces, por ahí dentro de la medicina, dentro de la ciencia, para modelar cosas que entrenar modelos que por ahí los entendían unos pocos, ¿no? Sí. Y es así, o sea, en los 50 más o menos se hizo, de hecho en el 51 creo que fue el primer software que se hizo de inteligencia artificial y después quedó dormido por mucho tiempo, ¿no? Hasta que empezó a ser más abierto. En el 2000 empezaron a haber inversiones. Vos comentabas, el otro día que estuvimos charlando, comentabas de Google, de las inversiones que hizo en el modelo, y al empezar a ser público y empezar a ver plataformas más abiertas, y obviamente la tecnología, ¿no? Que el procesamiento y el entrenamiento de las redes y de los modelos lleva mucho poder de procesamiento y mucho poder de almacenamiento también. Sí, ahí el tema de Google fue importantísimo porque más o menos en 2003, ese año Google publicó 2 papers. Uno para procesamiento de datos en sistemas distribuidos, que era el famoso MapReduce, y también sacó un segundo paper de almacenamiento de datos en sistemas distribuidos. Entonces, hasta ese momento, si tú querías gran capacidad de cómputo, tenías que ir a empresas como IBM que proveían esos grandes servidores, ¿sí? Pero después de estos papers que permitieron a los demás implementar esos sistemas por sí mismos, ya no había la necesidad de esos grandes servidores, sino que eran simplemente los PCs, ¿sí? Los commodity servers, ¿sí? Que eso, digamos que hizo un cambio muy importante en la industria. Entonces ya no había que hacer grandes inversiones para aumentar la capacidad de cómputo, sino que la gente empezó a implementar esos algoritmos principalmente para resolver problemas de Big Data. Y una de las primeras, digamos, implementaciones fue Hadoop. Hadoop estamos hablando ya del 2006 más o menos.
Entonces, digamos que ahí ya se estaba preparando el camino para la inteligencia artificial, porque estos algoritmos de redes neuronales consumen grandes cantidades de información y requieren de gran capacidad de procesamiento. Entonces, digamos que estos dos papers fueron los que empezaron a abrir el camino para estos frameworks. Y ahora, como tú lo mencionaste, Google también empezó en esa primera década del 2000 a crear sus primeros algoritmos de redes neuronales, ¿sí? Y fue más o menos en el 2014 que liberó TensorFlow, que era su algoritmo para redes neuronales, y lo compartió con el público, y ahí ya todo el mundo tenía, digamos, acceso para crear, ya tenían los algoritmos y tenían la infraestructura para poder crear esos algoritmos complejos de redes neuronales. Sí, y volviendo a por qué la hora, algo también importante y no menor es que alrededor de mediados del 2010, por ahí empiezan a aparecer, o sea, a partir de esa fecha empiezan a aparecer Siri, empiezan a aparecer los asistentes, ¿no? O sea, que uno les puede charlar, y más allá de que atrás simplemente no inteligencia artificial, nos dan la sensación, ¿no? De esto de estar empezando a interactuar con alguien que tiene una inteligencia que no es la del ser humano, ¿no? Y eso empieza a acomodar un poco también a la voz pública de entender, ¿no? Y empezar a diseminar el concepto de estas cosas pueden empezar a pasar. Y nos abre la cabeza. O sea, tenemos por un lado la parte tecnológica, donde avanzaron un montón los almacenamientos, el poder de procesamiento, etcétera, y por otro lado la opinión o el conocimiento público, ¿no? Que llega a todo el mundo, que ya no es más un tema de nicho. Y para redondear un poco y llegar al por qué hoy estamos, algo que fue un hito muy grande fueron los Transformers, que es una forma de implementar los modelos que resuelve y agiliza un montón el cálculo a través de los cuales se evalúan todo lo que es los conceptos de inteligencia artificial. Sí, y lo que dices es importante, que hay cambio, lo mencionaste al comienzo de la charla, pero quiero resaltarlo, es que a medida que estas herramientas van evolucionando, los requerimientos para hacer usos de esas herramientas de inteligencia artificial ya no son tan altos. Antes era algo muy restringido a gente con PhD o estudios muy avanzados en el tema académico. Ahora pues el público es mucho más extenso. Pues el ejemplo más obvio es que cualquiera puede utilizar ChatGPT, ¿sí? Puede sacar provecho de la inteligencia artificial. Pero también a nivel de, digamos, de implementación, un programador que no tenga un bagaje en inteligencia artificial, aún así ya puede utilizar esas librerías, ¿sí? Que ya vienen out of the box listas para ser utilizadas y funcionan simplemente como un API externo. Entonces, digamos que el público se ha extendido a todo el mundo, todo tipo de perfiles tiene acceso a este tema de la inteligencia artificial, que le da, digamos, abre las puertas a las compañías para poder sacar el provecho a estas herramientas. Esto antes era exclusivo de Google o Yahoo o ¿sí? Amazon, y ahora cualquier empresa puede virtualmente tener acceso a esos sistemas que pueden en últimas optimizar sus procesos internos. Entonces, digamos, esa es la magia, digamos, y esa es la revolución que tenemos ahora, que todas las empresas virtualmente tienen acceso a estos servicios. Porque hoy, yo creo que sí tiene que ver ChatGPT, el hecho de hoy que se hace de alguna manera público, porque es sencillo de interfacear, de interactuar con esa herramienta. Es básicamente un chat, ¿no? Entonces se llevó algo que cualquiera de nosotros ya está acostumbrado, ¿sí? Y también el tiempo nos fue acostumbrando a eso, ¿no? Porque chatear por ahí antes también era para los que usaban la computadora. Hoy todo el mundo chatea porque todo el mundo tiene acceso a un celular, porque todo el mundo, de hecho, ya dejamos de hablar por teléfono, chateamos más que hablamos por teléfono. Entonces la interfaz de ChatGPT es eso, es estar hablando en vez de un amigo o un pariente o algo, estar hablando con un modelo de inteligencia artificial. Sí. De hecho, me pidieron para mi hija una nota de color. Mi hija tiene 2 años y medio y me dijeron, bueno, hay que escribir un cuentito de cómo tu hija juega con un juguete que tienen en el jardín. Y probé, y dije, bueno, vamos a hacer una sencilla, vamos a preguntarle a ChatGPT, contame un cuento para mi hija de 3 años y su mascota, que es un pato, que viven en la ciudad. Y que no, por favor, no sume más de 100 palabras. Y lo hizo. O sea, después nos puede gustar, podemos estar de acuerdo con el output, etcétera, pero tiene coherencia
y es algo que es fácil de entender para cualquiera de nosotros. Ahí es Sí, el hoy. y otro tema es el tema de productividad en general, porque ahora la pregunta no es si uso estas herramientas o no, ¿sí? Porque ya todo el mundo las está usando. Entonces digamos que la ventaja competitiva con el tiempo va a ser es quién el que hace el mejor uso de estas herramientas. Entonces ya hace un año uno podría, bueno, tal vez no sea el momento para invertir en inteligencia artificial, pero esa ya no es una pregunta válida. Ahora es ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la la usamos? ventaja competitiva va a ser es precisamente en eso, el que saque el mejor uso de esas herramientas. Un caso clásico uno lo ve mucho en la industria es el caso de manejar datos no estructurados, ¿sí? Yo tengo una base de datos con un poco de información como facturas o cualquier tipo de documentación no estructurada y yo necesito sacarle provecho a esa información. Entonces ya estas herramientas te permiten hacer eso, ¿sí? Entonces se hace casi que obligatorio el conocimiento de estas herramientas. Si no, tu competencia pues va a tener una mejor productividad y te va a sacar una ventaja comercialmente. Sí, dentro de desarrollo y de testing se usa un montón. Desarrollo para asistentes de código, mejorar performance de algoritmos, dentro de testing para generar casos de prueba automatizados, aprender sobre usos de cómo los usuarios nuestros utilizan las aplicaciones. O sea, hay un montón de herramientas que obviamente nos hacen más productivos, como decíamos, ¿no? O sea, hay que subirse al tren, porque el que no se suba seguramente va a quedar en desventaja. Sí. Entonces, el está ahí esperándonos y cada uno tiene que ver cómo lo utiliza de la mejor manera. Y hay otro ejemplo que estábamos viendo la otra vez, que también está bueno pensar en cómo lo involucramos dentro de nuestros ciclos de desarrollo de software y hasta qué punto es un asistente nuestro y cómo lo involucramos, ¿no? Acá en Endava tenemos una competencia anual que se llama el Innovation Lab, que lo que hace es promueve de que todos nosotros propongamos ideas y se van votando y gana la mejor. Y una de las ideas hace ya un año era un asistente que era un robot, físicamente era un robot, y el asistente lo que hacía era que uno le podía pedir que haga code review, ¿no? Pero lo veía ahí y era un compañero nuestro dentro de los equipos de trabajo. Entonces está bueno que empezamos hasta ya a personificar a la inteligencia artificial y está bueno verlo como eso, ¿no? Como un integrante más dentro de los equipos de trabajo que tiene otro tipo de conocimiento. O sea, no nos reemplaza, sino que nos ayuda a ser más productivos. Sí, y ese era el mito, ¿no? Cuando salió el tema de ChatGPT, era va a reemplazar a los programadores. Y pues en la práctica se vio que esa no es la realidad. ¿Sí? Ser programador o ser parte de un equipo de desarrollo requiere unas capacidades que la inteligencia artificial no tiene, ¿sí? Y en ese sentido, estos sistemas de AI se vuelven más asistentes. Entonces sí se va a hacer común ver un agente de AI como un miembro más del equipo para asistirse, pero tareas muy, muy específicas del desarrollo. Y que ya uno puede medir el impacto con métricas existentes. Entonces, empresas o equipos que utilicen metodología Agile simplemente pueden medir el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el número de puntos o el número de historias por sprint. Entonces, es algo que seguramente va a ayudar de nuevo, volvemos al tema de productividad, ¿sí? Es una gente que te va a ayudar a hacer más puntos por sprint, ¿sí? Pero igual siempre van a necesitar los programadores. Ya es demostrado que el tema de la inteligencia artificial es más de asistencia, ¿sí? Lo que llamamos de copiloto, de piloto-copiloto, es más copiloto, es más un asistente y pues todos necesitamos los programadores. Yo no lanzaría ninguna alarma de que los programadores se van a quejar de trabajo en las próximas décadas. Entonces, entendemos que es muy importante la palabra supervisión dentro de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Porque no confiamos ciegamente en lo que hace y tenemos que estar todo el tiempo evaluando si la salida de sus operatorias es realmente válida y es la forma en la que entrenamos esos modelos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera la supervisión siempre está presente y la analogía es porque hoy en día los aviones uno podría esperar de que vuele de un punto A a un punto B sin ningún tipo de asistencia. Tiene la tecnología el avión para hacerlo, pero así todo necesita un piloto y no solo un piloto, además un copiloto porque no estamos 100% confiados de que... es correcto.
a buen destino solo. Sí, y otras cosas que sí se hace imperativo, ya existía en la disciplina de data, en proyectos de Big Data en general, el gobierno de datos, cómo manejamos los datos, quién tiene acceso a los datos, quién puede utilizar esa información. Ahora eso se hace más relevante con la inteligencia artificial, porque yo puedo tener un modelo y yo lo puedo entrenar para una tarea específica, pero ahora yo tengo que tener muy en cuenta de qué datos estoy utilizando para poder entrenar mi modelo, ¿sí? En temas legales, en temas de sesgos, porque si tú tienes un conjunto de datos, entrenas un modelo con un conjunto de datos que fue tomado, no sé, de un grupo, de una población de adultos blancos en Estados Unidos, pues vas a tener un modelo que va a ser muy sesgado, ¿sí? Entonces, ahí nace también un tema de responsabilidad en temas de ética, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la información que utilizaste para entrenar esos modelos? Porque los modelos, el sistema de inteligencia artificial es tan bueno como los datos que se utilizaron para entrenarlo, ¿sí? Entonces, hay también una tarea y hay una responsabilidad no solo legal, sino también una responsabilidad ética, ¿sí? De que esos modelos no hereden esos sesgos, ¿sí? Esos sesgos de género, de raza, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos que digamos, un challenge, ¿sí? que nosotros en el área de IT tenemos que estar muy, ¿sí? Muy aware, ¿sí? Muy, de asegurarnos de que estos modelos no tengan esos sesgos, ¿sí? Y también, como tú dices, es un tema que toca estar moderando, monitoreando para mejorar el output de los modelos. Sí, y algo importantísimo que en algunos países de Europa ya lo están haciendo es capacitarnos, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Cuándo usarla? ¿Cuándo no usarla? No solamente de la parte concretamente técnica, sino ya de las nuevas generaciones, porque van a convivir con eso. Enseñarles qué es, cuándo conviene usarlo, para qué temas, ¿sí? Y entender que es un asistente. Sí. De hecho, un profesor mío de la facultad mencionaba de que primero probemos resolverlo nosotros, ¿no? O sea, démosle un intento a nosotros como seres humanos resolver los problemas. Y si vemos que no llegamos a una solución o que la solución no estamos seguros suficientemente, empecemos ahí a utilizar herramientas. Una puede ser inteligencia artificial, otra puede ser una búsqueda en Google, pero intentemos seguir ejercitando Sí. nuestro cerebro, ¿no? Porque si no es como que vamos a terminar. Sí, No es que no pueden ser, pero vamos a terminar siendo inútiles. Hay una ventaja en temas de educación que yo a veces experimento utilizar. Hay un paper o un artículo que no entendí muy bien. Entonces yo le pregunto a ChatGPT, mira, no entendí esta parte, ¿sí? Creo que es por este lado y el robot intenta como darme unas explicaciones alternativas, ¿sí? Entonces, digamos, para esas personas que no se cansan de preguntar, ¿sí? Pueden utilizar este tipo de sistemas para buscar ese feedback de la inteligencia artificial. O sea, eso tiene un potencial en educación que es bastante interesante, que puede servir como complemento. O sea, hablar con próceres, sí. generar exámenes de prueba, no sé, hay un montón de usos que si aprendemos a utilizar la inteligencia artificial para ser más inteligentes nosotros Correcto. mismos, sí hay un montón de potencial ahí, ¿no? O sea, que hay un montón de tareas que hoy por ahí nos llevan un montón de tiempo para seguir capacitándonos, siendo más productivos y que la inteligencia artificial nos puede resolver. Sí. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con temas de inteligencia artificial? Yo prestaría atención a los servicios que utilizan los proveedores de nube, ¿sí? Amazon, GCP, Azure. Todos esos ya tienen esos modelos, que eso es lo que me parece increíble de todo este tema de la inteligencia artificial, es que ya hace 10 años a ti te tocaba entrenar el modelo, te tocaba crear la red neuronal from scratch, preocuparte por los datos, pero ya estos proveedores tienen los modelos listos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito una aplicación que lea un texto y genere, o sea, lea el texto en voz alta, le doy un texto y me das un audio, ya existen esos modelos. O necesito clasificar estas imágenes, o necesito extraer estos datos estructurados. Que ya no tienes que entrenar los modelos. Hace 10 años te tocaba tener una educación muy avanzada, pero ya estos modelos ya lo tienen listos, ¿sí? Y los puedes afinar a tu necesidad específica. A ver, algo que surge y por lo menos a mí me cuestiona bastante, y pensemos un poco en conjunto, es
qué cosas son inteligencia artificial y qué cosas no son inteligencia artificial, ¿no? Porque también hay una línea ahí media gris entre, bueno, esto sí es inteligencia artificial y esto no. Mi pensamiento al respecto es que va mutando con el tiempo, ¿no? Sí. O sea, por ahí inteligencia artificial hace 50 años era el microondas y por ahí hoy todos entendemos cómo funciona el microondas. Pero, ¿qué opinión tenés? Hay una clasificación que puede servir y es que nosotros tenemos, digamos, tenemos un tema, por ejemplo, Machine Learning clásico, algoritmos clásicos de Machine Learning, ¿sí? Para clasificación de información, etcétera, etcétera. Una forma de hacer Machine Learning es con redes neuronales, ¿sí? Cuando utilizas redes neuronales. Si utilizas una red neuronal lo suficientemente compleja como para construir algo como ChatGPT, eso es lo que ya se empieza a considerar inteligencia artificial. Entonces es una categoría muy específica del Machine Learning, ¿sí? Que son redes neuronales muy complejas, ¿sí? Pero que hacen simplemente una tarea específica. Entonces, en el caso de ChatGPT, lo único que hace ChatGPT, por increíble que parezca, es que es dado un conjunto de palabras, él predice la siguiente palabra. Es todo lo que hace, ¿sí? Lo que pasa es que es una red muy compleja con bastantes neuronas interconectadas entre sí, que genera como esa sensación de que tiene la capacidad de, digamos, reflexionar o comunicarse, ¿sí? Entonces, pero lo único que hace es eso, ¿sí? Entonces, digamos que el área de inteligencia artificial la podemos ver como un subconjunto de las redes neuronales, que a su vez son conjunto de lo que nosotros conocemos como Machine Learning. Esa es una clasificación que para efectos prácticos nos sirve en este momento. Sí, porque no solo es la pregunta de por qué inteligencia artificial hoy, sino también esto, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial desde el punto de vista de lo que uno percibe, ¿no? Porque si no, después termina siendo todo inteligencia artificial. Y sí se entiende también que está muy relacionado con esto, ¿no? Con la complejidad. Sí. Algo que es muy sencillo, o sea, condicionales sencillos que uno hace normalmente en la programación, no se consideran dentro de la inteligencia artificial. O sea, si pasa esto, hago esto, si pasa otra cosa, hago otra, y se terminó ahí. O sea, por más de que parezca, desde el punto de vista del usuario, parezca inteligencia artificial, acá la implementación no coincide con inteligencia artificial, sino que inteligencia artificial es lo que vos venías. Sí, ¿no? O sea, es un área muy específica del área de Machine Learning, especialmente lo que son el Generative AI, ¿sí? Estas son las redes neuronales que nos dan esa sensación de inteligencia artificial. Pero sí tienes razón, es simplemente una área muy específica. Yo creo que tiene que ver con la revolución, ¿no? O sea, si uno hace una analogía con la revolución industrial, no sé si está a la altura, pero sí, evidentemente es una revolución mundial y hay que estar informado y acompañarlo y entenderlo que es una herramienta. Y en nuestra industria, empezar a ver ya cómo empieza a ser parte de nuestra diaria, Sí. ¿no? Cómo nos puede asistir y cómo podemos ser mucho más productivos en lo que hacemos y cómo podemos brindar también mejores servicios a nuestros clientes, que los clientes son los que se acercan y dicen, bueno, y apareció esto, ¿y ahora qué hago? Sí. Y nosotros ahí para ayudar. Sí, y qué bueno que haces ese comentario porque esta no es la primera vez que tenemos este tipo de conversaciones. Hace 60 años el tema de energía nuclear era exactamente lo mismo. Hay un potencial y hay unos riesgos. Y ahí es donde se tiene que, en mi opinión, como que mover la discusión, ¿sí? Es identificar oportunidades y riesgos, porque los riesgos los mencionamos ahorita, posibles sesgos en los sistemas y toca estar evaluando el output y es simplemente balancear eso, ¿sí? Porque yo creo que hay una capacidad impresionante, pero no es la primera vez que estamos tomando ese tipo, cada vez que hay una revolución entre comillas, la discusión es siempre la misma, es balancear oportunidades y riesgos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmuteados, el podcast de Endava Latam. Escuchaste a expertos de diferentes disciplinas conversar sobre tendencias y compartir sus experiencias y aprendizajes. Te esperamos en el próximo episodio.